Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tocar hoy un tema muy importante que es la expansión de la luz. Según el Evangelio de San Juan, dice, Él estaba en el mundo y el mundo llegó a ser por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio facultad de llegar a ser hijos de Dios. El yogui, por medio de la elevación y pureza del pensamiento, llega a ser un hijo de Dios, se transforma en un maestro iluminado lleno de luz. Hijo de Dios o llegar al nirvana o samadhi son sinónimos. Cambian los términos, pero estamos hablando de lo mismo. Mientras no entendamos este concepto de iluminación como un hecho real, como algo que ya ha sucedido y viene sucediendo, mientras el conocimiento y la inteligencia emocional del ser humano no entiendan que el objetivo es la iluminación, entonces no habrá ningún futuro tanto para la humanidad como para el planeta. Iluminarse significa ir evolucionando, ir ganando luz, ir ganando amor, sabiduría y poner todas esas herramientas positivas a favor del plan evolutivo. Es decir, transformarnos en un ser de luz y aportar lo que tenemos que aportar dentro del plan evolutivo. Entonces, se gana luz y se comparte esa luz. Mientras no nos iluminemos, no seremos hijos de Dios, no tendremos alma, como decía el maestro Gurdjieff. Es increíble que estemos en el año 2022 y el 97% de la humanidad no sepa que venimos al planeta Tierra para evolucionar y en alguna encarnación alcanzar la iluminación. Si mal no recuerdo, somos 7.700 millones de personas y solamente el 3% tiene una vaga idea de lo que es la iluminación. Alcanzar la iluminación no es ponerte lamparitas en los oídos, es hacer crecer la luz en nuestro interior y llegar al pico máximo de conciencia, como lo lograron el maestro Buda, el maestro Jesús, el maestro San Francisco, la iluminación del Padre Pío, la iluminación de Lao Tse y tantos otros maestros de la energía espiritual. Al controlar los sentimientos, al controlar la sensualidad, al controlar la energía monetaria como corresponde, al purificar el pensamiento, nuestra conciencia se va elevando hasta llegar a un clímax llamado iluminación o nirvana o samadhi, y también como tantos otros nombres que se le ha atribuido a este acontecimiento. Por esto el Maestro Jesús decía, dioses sois, y la mayoría no ha entendido en absoluto tan importante mensaje. Dioses sois. Piensan que es algo metafórico o una frase divagante o una fantasía de alguna secta. Nada de esto. La iluminación es el objetivo del ser humano. Alcanzar nuevamente las alturas que teníamos cuando éramos ángeles de pureza. Cuando aún no habíamos caído, no habíamos sido partícipes de la caída. El mindfulness demuestra este nuevo circuito de percepción que activándolo continúa y prudentemente produce un desarrollo del sistema cognitivo actual. Entonces, si el ser humano permanece con los estados cognitivos de vigilia y los estados cognitivos oníricos, que son los estados cognitivos del sueño, porque hay algunos seres humanos que pueden recordar sueños y pueden interpretar ciertos mensajes. Hay sueños que tienen mensajes y otros que son simplemente material negativo, que no llevan ningún mensaje. Entonces, trascender esos dos estados de vigilia y llegar a la supraconciencia, ¿sí? O tener una supracognición a través del mindfulness o la meditación, es el objetivo,
del ser humano para poder formar parte del plan evolutivo y poder aportar algo positivo antes de partir. Es decir, vinimos a este mundo, que es un mundo que está bastante mal, dejarlo un poquito más positivo, un poquito más leve, menos pesado, ¿sí? Aportar algo positivo para que las futuras generaciones puedan disfrutar de eso que hemos aportado. Llevar una vida de pureza, la vida en los pensamientos, en los sentimientos, la pureza en el cuerpo. Si la gente come carnes rojas, fuma, toma alcohol, se droga, mata al prójimo, roba, no cuida su energía sexual, no respeta la opinión ajena, envía mensajes de odio y envidia, etc., no tendrá pureza y al no tener pureza sufrirá más enfermedades y agonías. Tener paz, prosperidad, serenidad, inteligencia y plenitud en la experiencia diaria es uno de los objetivos del yogi. Entonces, si la persona se la pasa comiendo hamburguesas, se la pasa comiendo salchichas, se la pasa comiendo achuras, carnes rojas, toma gaseosas, fuma, se droga, bueno, de esa forma jamás va a llegar a ningún estado evolutivo, nunca va a tener una mente lúcida, nunca va a poder participar su amor divino hacia otras personas y no va a poder formar parte del plan evolutivo, será siempre un ser mediocre que tantea en la oscuridad. Entonces, tener paz, prosperidad, serenidad, inteligencia y plenitud en la experiencia diaria es uno de los objetivos del yogi. En la experiencia diaria significa que es un esfuerzo diario. Todos los días tenemos que hacer un esfuerzo para que ese día sea un día positivo, un día de luz, a pesar de los numerosos problemas que debemos enfrentar cada día. El primer objetivo es ser libre de la mente, de las masas y recuperar nuestra condición de ángel de luz frente al Señor. Éramos ángeles y hemos caído a un cuerpo complejo, lleno de órganos internos que requieren gran cuidado y mantenimiento, a un cuerpo físico que puede desintegrarse fácilmente. Entonces, hay que tener en cuenta que ya estábamos en un estado alto de iluminación y lo hemos perdido. ¿Sí? Hemos elegido la ley del libre albedrío, hemos elegido descender bruscamente nuestra vibración hasta tener un cuerpo con muchos órganos que son complejos, que requieren de mucho cuidado, cuando antes teníamos un cuerpo sutil. Esto, bueno, ha acontecido hace millones de años y es un problema de la mónada. La mónada es la parte más espiritual o la más elevada de nuestro ser. O sea, nosotros tenemos nuestra alma, después de nuestra alma viene el espíritu, por así decirlo, que es más fuerte, y después viene la mónada, que sería la expansión total del ser humano. Resumiendo el tema, ¿no? Porque es bastante más complejo, pero es bueno dejarlo ahí. Entonces, ya éramos ángeles, teníamos luz, hemos caído, y ahora se produce, digamos, a través de la meditación, la vuelta al hogar, el regreso. De eso se trata la palabra religión, religar, volver a conectarse, a ligarse con el origen de luz. Entonces, el maestro Yogananda, cuando desencarnó, mantuvo su cuerpo intacto, sin descomposición, por largos periodos de tiempo. Esto es debido a su gran adelanto espiritual y a su enorme energía curativa que desplegó durante toda su vida. Nuestro cuerpo sutil, original, era un cuerpo poderoso, lleno de luz y vitalidad. Pero hemos desobedecido la voz del Altísimo y esta gran desobediencia hizo que cayéramos en la vulgaridad, en la materia y en los deseos mundanos, en el despilfarro de energía mental y energía sexual. Si no podemos creer que hemos caído y éramos ángeles, entonces ¿por qué creemos que el maestro Moisés abrió las aguas del mar o que el maestro Jesús
caminaba sobre las aguas de los océanos? Las cosas que son supuestamente milagrosas tienen una explicación, y la explicación está en el adelanto espiritual. Una humanidad más adelantada, una humanidad con más luz, puede entender esto muy sencillamente, muy fácilmente. Lo que aquí la mente humana concreta llama milagros no es otra cosa que adelanto espiritual en los ángeles. Los así llamados milagros no son otra cosa que adelanto espiritual. Cuando la conciencia crece, la mente espiritual puede realizar estos hechos, que son tan comunes para los ángeles como para nosotros tomar un helado. Quiero regalar a la humanidad vídeos que encierren sabiduría de vida, y en esto no busco nada a cambio. Es un legado de luz que cuando no esté más en la tierra seguirá iluminando el sendero de los verdaderos buscadores de la verdad. El contenido de estos vídeos está disponible tanto al público espiritual como al corrompido, tanto al egoísta como al que aspira a ser altruista. El mensaje será interpretado de diferentes formas. Si tienes una mente de oscuridad, interpretarás y proyectarás en el mensaje tus pensamientos confusos. Si buscas la luz, entonces ya no será una interpretación, y sí una comunión de luz. Porque interpretar ya significa poner la mente, y si ponemos la mente para entender la no mente, vamos a estar en graves problemas. No se puede entender el no pensamiento con los pensamientos. O sea, la única forma de entender los mensajes de luz es a través de la intuición, a través del no tiempo, a través de la atención plena, el momento presente. En el esfuerzo de la realización trascendental, el pensamiento deja de ser tal para fundirse en la conciencia infinita. Entramos en el no pensamiento. Entonces, la realización trascendental es trascender la mente, trascender los pensamientos, trascender, digamos, el hecho de no poder controlar los pensamientos y los sentimientos y alcanzar esa bendita iluminación que no ha sido entendida cabalmente. Entonces entramos en el no pensamiento, percibimos la realidad pero sin necesidad de pensamientos. La mente se ha aquietado y nuestro ser se ha llenado de luz. Parece fantasía que podamos entender cosas y situaciones sin usar el pensamiento. Usamos la intuición y la percepción atemporal, lo que hoy en día la medicina llama mindfulness, como ya dijimos. Ejercitarse en cultivar vibraciones de pensamientos saludables, benéficos, prácticos y útiles. Recibir inspiración de lo alto y abrir un canal de expansión de la creatividad. Esto trae enorme satisfacción. De repente el vacío existencial desaparece, el sinsentido de la vida se esfuma y por primera vez nos sentimos a gusto con la existencia. Entonces, el que permanece en el estado de creatividad, y esto lo saben los artistas, por ejemplo, los que pintan y crean un cuadro, los que arman una estatua, los que se dedican a la escultura en general, o los que crean un nuevo libro con pensamientos nobles. En fin, todo lo que sea creativo, o sea, todo lo que sea novedoso, y todo lo que antes no estuvo y lo podemos materializar a través de la intuición, esto trae por supuesto una enorme satisfacción, que con la mente ordinaria, con la mente humana, con la mente social, no se puede lograr esto. Esto se logra con la atención plena del mindfulness o la meditación. Obtener actuando desinteresadamente paz y serenidad y alcanzar la realización de Dios, que es el propósito, la meta y destino último de toda vida humana en la Tierra. El pensamiento es superior a la velocidad de la luz. Mientras que la luz transita a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, los pensamientos transitan a una velocidad mucho mayor. La mente es una emisora de ondas.
Un yogi lleno de paz, armonía y vibraciones espirituales emite a los 4 puntos cardinales pensamientos de serenidad y luz. Estos pensamientos se expanden con la velocidad del trueno e ingresan en las mentes de otros individuos, originando en ellos pensamientos equivalentes de serenidad y luz. Entonces, personas que tienen una cierta vibración y que originan pensamientos de serenidad, pensamientos evolutivos, nobles, constructivos, esos pensamientos podrán ser captados solo por personas que están en esa vibración de luz. Las personas que están en una vibración mucho más baja, que emiten pensamientos de odio, de envidia, de competencia comercial, etc., esos pensamientos bajos serán captados rápidamente por personas de poco nivel espiritual. Entonces, por el contrario, un individuo materialista, dolarizado, cuya mente está llena de agresión, deseos de guerra y odio, manifiesta pensamientos hostiles que ingresan en las mentes de centenares de seres y provocan pensamientos similares de agresión y destrucción. Esto se va potenciando, ¿no? Un enclenque genera un pensamiento de odio, ese pensamiento o esos pensamientos de odio son absorbidos por otros enclenques que a su vez generan más pensamientos de odio, y entonces esto es el cuento de la buena pipa, se va expandiendo toda una red de pensamientos negativos, y la única forma de contrarrestar esto es con pensamientos nobles y pensamientos de luz. Entonces, manifiesta pensamientos hostiles que ingresan en las mentes de centenares de seres y provocan pensamientos similares de agresión y destrucción. Esto se produce por la ley de correspondencia. Iguales energías se atraen en este caso. Si entro en una reunión y solo pienso en dinero, atraeré con mi mente y mi forma de hablar y sentir a personajes ambiciosos y codiciosos, por ejemplo. Bien, el pensamiento y su vehículo. Si lanzamos una roca en un lago, causará una sucesión de ondas concéntricas que se amplificarán por todo el lago a partir del punto de impacto. De igual forma, la llama de una antorcha dará lugar a ondas etéreas que se amplificarán y recorrerán grandes distancias a partir de la antorcha misma. De esta forma también, cuando un pensamiento benéfico o destructivo llega a la mente de una persona, se ocasionan vibraciones en la atmósfera mental que se extienden por todas partes. Entonces, una persona insulta a otra, esa persona está, por ejemplo, en Sudamérica y está insultando a otra persona que está en Canadá o en Europa o en Oceanía. Esas formas de pensamiento tienen una cierta velocidad, llegan al aura del campo magnético de la persona receptora y va a causar daño, por supuesto, puede causar hasta una enfermedad o la muerte de acuerdo a la intensidad de ese pensamiento negativo. Entonces, la forma de trascender esto es la oración. También contra, digamos, las personas que son muy odiosas o que emiten energías muy negativas, lo que se puede hacer es visualizar una cruz y enviar esa cruz hacia la persona que nos está insultando, y de esta forma podremos neutralizar parte de esa energía negativa. Entonces, de esta forma también, cuando un pensamiento benéfico o destructivo llega a la mente de una persona, se ocasionan vibraciones en la atmósfera mental que se extienden por todas partes. ¿Cuál es el vehículo por medio del cual los pensamientos pueden transitar de una mente a otra? Es por medio del éter, que sirve de vehículo para los pensamientos. Igual que el éter es el medio para el calor, la electricidad y la luz, igual que el aire es el vehículo para el sonido. Por ejemplo, en 0 grados centígrados, la velocidad del sonido es de 331 metros por segundo, mientras que
en 20 grados centígrados la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo. Una persona que genera continuamente insultos y formas de pensamiento negativas forma lo que se llama imperil. Ese imperil también tiene una velocidad de metros por segundo. Una persona que nos insulta desde París y estamos en Buenos Aires o viceversa, o cualquier otro punto del planeta, ese pensamiento negativo, ese imperil, tiene también cierta velocidad y hará impacto, y la única forma de sacarse de encima, de limpiarse de todo eso, es a través de la oración y también a través del agua. Si nos metemos en el mar o hacemos una buena ducha o dejamos que la misma lluvia nos purifique, el agua del cielo, entonces podremos estar modificando ese cuerpo etérico que está siendo castigado por estas formas de pensamiento negativas. El éter del espacio registra pensamientos, por eso se llama registro acásico. El pensamiento tiene gran dominio, puede traspasar de un hombre a otro. Los poderosos pensamientos de los grandes iluminados del pasado están todavía registrados en el Akasha, que son las grabaciones acásicas. Todo lo que ha dicho el Maestro Jesús, todo lo que ha dicho el Maestro Mahavir, todo lo que ha dicho Buda, Lao Tse, Confucio, Pitágoras, etc., todo eso con ciertas herramientas espirituales uno puede rescatar esos mensajes que están en el éter, que es como una filmación, una grabación de todo lo que se ha dicho. Los sabios clarividentes pueden apreciar las imágenes de estos pensamientos y pueden acceder a esta información. Todos estamos rodeados por un mar de pensamientos. Mar que por lo general está agitado por las olas de malos pensamientos. Por eso, al elevarnos, estaremos por encima de estas olas negativas y nos beneficiaremos de pensamientos de luz, pensamientos positivos. Continuamente estamos atrayendo ciertos pensamientos y refutando o rechazando otros. Si estamos con una mente positiva, atraeremos pensamientos positivos. Si estamos con una mente destructiva, atraeremos pensamientos pesimistas y potenciaremos, nuestra propia destrucción. Entonces es muy importante mantenerse siempre en la luz. Cuando vemos que nos irritamos, que la ira nos controla, hay que volver inmediatamente al centro de luz. Entonces esa ira se va disipando y vamos controlando ese estado pasional, ese estado emocional. La cólera, la ira, el odio, todo eso, una vez que lo tenemos en la periferia, lo tenemos lejos del núcleo, lo observamos, vemos que viene y se va, hasta que finalmente se va, y nosotros permanecemos en el centro de luz. Es lo único que hay que hacer, observar y ser testigo de esos pensamientos o sentimientos que van y vienen. Cada uno de nosotros tiene su propia atmósfera mental, al igual que cada planeta tiene una atmósfera particular y única. Entonces, Juancito no es igual a Pedrito, ambos piensan distintos y el planeta Venus tiene una atmósfera particular y distinta al planeta Tierra, y así sucesivamente. Los pensamientos forman una energía existencial, tienen vida. Un pensamiento es algo tan real como el vapor de agua, como el oxígeno. El oxígeno no se ve, pero se puede sentir, al igual que el pensamiento. Nuestro cuerpo físico puede dejar de existir, pero nuestros pensamientos no perecen. Sí, pueden ser transformados. Como decía el físico Albert Einstein, nada se destruye, todo se transforma. Toda mudanza en el pensamiento va seguida por una vibración de su masa mental. Toda mudanza en el pensamiento va seguida por una vibración de su masa mental. Se modifica la vibración de esa masa, de ese pensamiento, entonces esa vibración va a generar un pensamiento de luz o un pensamiento de oscuridad. También puede generar un pensamiento gris, que sería una mezcla de luz y oscuridad, ¿no? Son
pensamientos que no se deciden si van hacia la luz o hacia la oscuridad. Cuanto más potente es el pensamiento, más rápido cosecha. El pensamiento se concentra y se encamina en una dirección específica, y así se logra el resultado del trabajo que se encomienda. Entonces, cuando el yogi, el meditador, el buscador de la verdad, se concentra en algo y establece ese mismo pensamiento en forma continua durante un largo tiempo, entonces obtiene lo que está, digamos, anhelando, que es ganar más luz y ganar más, digamos, espacio espiritual para poder formar parte del plan evolutivo. Los pensamientos son fuerzas sutiles. Si oramos, nuestros pensamientos serán más cristalinos. La oración purifica nuestros pensamientos y sentimientos y nos da protección contra el gran mal circulante en el planeta Tierra. Si la comida y la bebida es pura, es más fácil que el pensamiento también sea puro. Quien tiene pensamientos de pureza obtiene un verbo opulento y estimula una profunda impresión de voluntad y coraje en los verdaderos oyentes, en los buscadores de la verdad. Con la pureza de sus pensamientos influye positivamente a miles de personas. Un pensamiento puro es más fuerte que una tropilla de caballos salvajes. Cultiva siempre pensamientos puros y sublimes. La ciencia del pensamiento es una práctica tangible y sus resultados son visibles. Claro que los resultados son visibles cuando el Maestro Jesús dijo: Lázaro, levántate. Lázaro ya estaba muerto hace 3 días y las personas que estaban a su alrededor se burlaban de los familiares de Lázaro porque esos familiares y esas mujeres que estaban esperando al Maestro Jesús para que resucitase a Lázaro decían: es imposible porque ya entró en descomposición el cuerpo físico, hace 3 días que está enterrado. Pero lo que ellos no sabían es que el Maestro Jesús, con sus pensamientos positivos y con el poder del pensamiento divino, pudo regenerar, digamos, las células del cuerpo etérico y del cuerpo físico que estaban, digamos, en putrefacción, y cuando dijo: Lázaro, levántate, el mismo Lázaro también no sabía dónde estaba, ¿no es cierto? Estaba desorientado en tiempo y espacio. Y los que vieron todo esto, por supuesto, observaron una práctica tangible que por supuesto causó profundo impacto, y en otros causó envidia y odio, ¿no? Por eso terminó como terminó el Maestro Jesús. Ley de correspondencia. Los pensamientos son mensajes que se transmiten sin satélites. Los que almacenan pensamientos de odio, pensamientos de celos, venganza y maldad son ciertamente individuos tóxicos muy peligrosos. Causan vibraciones negativas y mal destino. Todo empieza a salir mal. Por eso el que tiene mala vibración y no ha querido cambiar a pesar de varios intentos de ayuda de nuestra parte, es mejor apartarse de ellos, pues terminaremos nosotros también con un karma negativo. Si estamos con una persona negativa, todo se nos irá trabando en el trabajo, en el dinero, en el amor, en la evolución espiritual, exponiendo este tema de menor a mayor importancia. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto se refiere también a dime con qué personaje vibracional estás, si es un personaje de vibración negativa, y te diré quién eres, porque todo empezará a salir mal. El karma negativo de esa persona que tiene bajo nivel vibracional se va a mezclar con nuestro karma positivo, entonces nos va a generar obstaculizaciones en nuestro proceder. Bien, sus pensamientos y sentimientos negativos son como WhatsApps que se difunden en el éter y son recibidos por aquellas personas cuyas mentes son débiles, perezosas, maliciosas y destructivas. Entonces, todo ser negativo es un captador de energía y pensamientos y sentimientos negativos, ¿no?
Por eso es bueno ayudar a la persona que se siente mal, siempre y cuando esa persona lo merezca y sea agradecida, ¿no? Si a esa persona le gusta enviar todo el tiempo pensamientos de envidia, de odio, y bueno, directamente lo que hay que hacer es guardar distancia de esa persona para que no nos haga daño y para que no impida nuestra evolución espiritual. Los pensamientos son fuerzas inimaginables. El pensamiento tiene una fuerza atómica. Puede curar enfermedades, puede transformar la mentalidad de las personas, puede hacer cualquier cosa, puede producir prodigios. La velocidad del pensamiento es inimaginable. El pensamiento es una fuerza en continuo movimiento. Es una fuerza como la ley de la gravedad de Newton, la ley de relatividad de Einstein, etc. El pensamiento viaja o se mueve, tiene modales turísticos. Nunca permanece, en estado inercial. ¿Qué es el universo? ¿Qué es este mundo finalmente? No es otra cosa que la materialización de las formas de pensamiento del Señor. Sus pensamientos y sentimientos han creado millones de soles, millones de galaxias, millones de océanos, millones de cielos y montañas, etc. El conocimiento científico analiza ondas o vibraciones de electricidad, magnetismo, etc. El yoga posee ondas o vibraciones de pensamiento. El pensamiento tiene una expansión gigantesca. Grandes yogis como Moisés, San Mateo, San Andrés, etc., solían enviar y recibir mensajes de individuos lejanos por medio de la telepatía, WhatsApp mental, y la transmisión del pensamiento. La telepatía ha sido el primer medio de comunicación. Si Cristóbal Colón hubiese tenido telepatía con los reyes de España, se hubiese ahorrado mucho tiempo de navegación y de decisiones a tomar, por ejemplo. De la misma forma que se practica el kung fu, el tenis o el fútbol para mantener un cuerpo físico saludable, debe custodiarse también la salud mental resplandeciendo pensamientos de paz, serenidad y coraje, ingiriendo alimentos puros, relajando las emociones, serenando la mente, cultivando pensamientos nobles y de buena voluntad, no perdiendo nunca la esperanza, porque el que pierde la esperanza puede llegar al suicidio. El suicidio es cuando ya la persona no encuentra ninguna salida, y ya lo vimos, este tema del suicidio, la persona que realiza este acto, supongamos que tenía que desencarnar a los 80, pero se suicida a los 30 años, entonces esos 50 años que faltaban los va a pasar en un estado de transición, no va a poder subir a moradas de luz, ni tampoco va a poder descender al planeta Tierra, queda en un estado de suspensión, y si se murió tirándose al tren, sufrirá ese dolor de tirarse al tren durante esos 50 años, y cuando vuelva a nacer, nacerá en condiciones peores de las que tenía en esa vida en la cual realizó ese acto negativo, ese homicidio contra sí mismo, y nace en situaciones más adversas para que el yo superior pueda observar si ese ser vuelve o no a cometer ese acto de suicidio. Así que no es ningún negocio suicidarse, y del otro lado no hay un paraíso. El que se suicida está haciendo mal las cosas. Si se siente mal en esta vibración, en esta existencia, del otro lado la va a pasar 1000 veces peor. Bien, sintonía. Todo pensamiento emitido es una fuerza que va vibrando en cada rincón del universo. Entonces, todo pensamiento emitido es una fuerza que va vibrando en cada rincón del universo. Y esto me hace recordar al maestro Moria, que dijo más o menos esto, que cuando cae una hoja de un árbol, por ejemplo una hoja seca en otoño, y hace impacto en el suelo, ese pequeño impacto y ese pequeño sonido retumba en todo el universo. Es decir, el universo es omni conciencia, pero también es omnisonido.
¿sí? La conciencia universal, o como quieran llamarla, la divinidad tiene oídos digamos, presentes en todos los rincones. Bien, si los pensamientos son nobles, elevados y de alta vibración de luz, activan las vibraciones de todas las personas positivas que estén en la misma sintonía. Una persona que emite pensamientos de luz, esos pensamientos de luz van a ser captados por personas que estén en más o menos esa misma vibración y van a potenciar esa luz. De lo contrario, las personas que emitan un pensamiento negativo llegará a personajes negativos que potenciarán esa oscuridad. Entonces es un permanente juego entre las vibraciones positivas y las vibraciones negativas. Esto hasta un cierto punto, ¿no? Que en algún momento va a terminar y todo va a volver al centro del centro de luz. Dentro del inconsciente colectivo, todas las personas que son como tú captan el pensamiento que has emitido. Y de acuerdo con el adelanto espiritual de cada uno, emiten pensamientos equivalentes. El efecto es que, sin conocer los resultados de tu propia tarea, estás activando enormes fuerzas que trabajan juntas y contrarrestan los pensamientos vulgares y tóxicos generados por los materialistas y los enclenques. Bueno, entonces las personas sutiles, las personas espirituales, van con sus pensamientos anulando y contrarrestando los pensamientos tóxicos y de odio de las personas vulgares, de las personas que son enclenques, que no quieren evolucionar. Mundo mental. Todo hombre tiene su propio mundo mental, su propio campo magnético, sus propios colores en el aura. Así como las huellas digitales y la voz son únicas e irrepetibles en cada hombre, así varía también la energía de cada campo magnético de las personas. Esta es la causa por la que sencillamente surge la falta de interpretación correcta en el diálogo entre los seres humanos. Bien, entonces, como cada ser humano, digamos, interpreta según su mente y según sus pensamientos y sus sentimientos y sus colores en el aura, determinado objeto o sujeto, y no se pone en lugar de la otra persona, entonces surgen las desavenencias, surgen las discusiones, cuando todo esto se solucionaría utilizando el corazón, utilizando la intuición y la espiritualidad. Las guerras vienen porque el odio se ha acumulado y tiene que ser, digamos, expandido, así como un volcán tiene una cierta temperatura, pero cuando esa temperatura llega a un punto más alto, la lava entonces tiene que ser expulsada. La mente humana también va acumulando lava, va acumulando odio, y todo esto deriva en lo que se llama guerra. Bueno, entonces, esta es la causa por la que sencillamente surge la falta de interpretación correcta en el diálogo entre los seres humanos. Uno no es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender correctamente el pensamiento y el sentimiento del prójimo. Bien, no es nada sencillo ponerse en el lugar del otro, y a la vez es algo muy simple. Ponerse en el lugar del otro es pensar como está pensando y sintiendo esa persona y tratar de vivir el contexto por el cual está sufriendo, y de esa manera seremos más benevolentes, o seremos más capaces de entender qué es lo que le está sucediendo. En consecuencia se producen fácilmente las discusiones, las peleas, y finalmente todo termina en la guerra. El ego quiere ganar hasta en la bolita, y de esta forma mantiene un diálogo egoísta y de bajo nivel perceptivo. Uno debiera estar en conexión, empatía o transferencia con las ondas mentales o las ondas de pensamiento del prójimo. Entonces, si uno tiene transferencia de luz, tiene una cierta empatía de luz, uno puede con esa conexión enviar más fácilmente pensamientos
de evolución para que esa persona crezca. Ahora, si la persona quiere que la otra persona no crezca, que le vaya mal, y bueno, entonces emitirá pensamientos de envidia, de odio, y esos pensamientos harán daño psicosomático. Pueden generar enfermedades las ondas vibracionales negativas. Entonces, con la oración y con el agua, como ya vimos, esto se puede transmutar, se puede contrarrestar. Bien, entonces uno debiera estar en conexión, empatía o transferencia con las ondas mentales o las ondas de pensamiento del prójimo. Solo de esta manera puede haber recíproca visión. Los pensamientos de lujuria, enemistad, envidia e ingratitud originan imágenes deformadas en el inconsciente colectivo y en la mente del otro. Ofuscan la comprensión y originan la corrupción de la mente, amnesia, olvido de sí y desorientación. Entonces, todos los pensamientos que son contrarios a la luz van a generar, sí, falta de memoria, o sea, amnesia, olvido de sí, no va a poder recordarse a sí mismo. Como decía Gurdjieff, recuérdase siempre y en todas partes. Esto no lo va a poder ocasionar la persona que quiere permanecer en la mediocridad, la persona que no quiere evolucionar. Entonces se olvidará de sí misma y estará siempre desorientada y siempre tendrá una mente poco lúcida y no tendrá ningún tipo de amor divino para repartir. Al contrario, estará siempre en un vacío negativo. Acumulación de la energía. La energía mental sin luz ha de ser bien orientada hacia los canales espirituales apropiados para transmutarlos en los pensamientos de salud y bienestar, antes de que sea demasiado tarde y uno muera siendo un mediocre ser destructivos. No conserves en tu intelecto conocimiento inservible, olvida tu condicionamiento. Debes desprogramarte de todas las tonterías que te han inculcado. Solamente así podrás llenarlo de pensamientos de progreso y poder espiritual. Entonces, si no hay un descondicionamiento, si no hay una desprogramación de todo lo que hemos adquirido que es negativo, todo lo que nos han dicho está mal, incluso la forma de rezar es incorrecta, si no aprendemos nuevas formas, no podremos formar parte del plan evolutivo. Y los que no forman parte del plan evolutivo irán hacia otras moradas, como decía el Maestro Jesús. Las células y los pensamientos. Las células cumplen su labor sin una voluntad consciente. Hacen su labor de manera inconsciente, de manera mecánica, automática. Sus quehaceres están intervenidos por el sistema nervioso simpático, están en afinidad directa con la mente y el cerebro. Todo movimiento de la mente, todo pensamiento es transferido a las células. Estas se encuentran bajo la influencia de los diferentes estados emocionales y de los distintos pensamientos que van oscilando por lo general en estados vibracionales bajos. Si hay depresión porque el yo superior se ha alejado de la mente de esa persona por no cumplir con sus metas espirituales y otros pensamientos o emociones negativas, estas se transmiten eléctricamente por medio de todo el cableado de nervios a todas las neuronas y células del cuerpo. Es decir, el pensamiento, el sentimiento tiene relación directa con las células. Las células son modificadas automáticamente, ¿no? La persona que no realiza, no practica la espiritualidad, la persona que no bendice los alimentos antes de ingerirlos, la persona que no agradece lo que tiene, entonces esa persona tarde o temprano tendrá el yo superior que se irá alejando sin cortarse el cordón de plata, por si no desencarnaría, pero el yo superior se aleja y ese alejamiento provoca un vacío, y ese vacío se llama aquí en la sociedad depresión. Y por más que esa persona tome inhibidores de recaptación de serotonina o antidepresivos, como vulgarmente se llama, no podrá hacer mucho porque la única manera de recuperar su autonomía es nuevamente atrayendo su yo superior, o sea, su alma, su cuerpo causal. Si no cumple su
su misión espiritual, el yo superior va a hacer otras tareas, no pierde el tiempo con ese ego. Bien, los glóbulos blancos se ven interrumpidos por el ataque de pánico, por el miedo, se apagan y no pueden cumplir con su papel de protección. La mayoría de las personas poseen intoxicación alimenticia e intoxicación de bebidas. No toman conciencia del intelecto y sus pensamientos puros. No dan descanso a los órganos digestivos y de eliminación. Castigan la vesícula, los riñones, castigan el estómago, el páncreas, etc., comiendo comida basura. Padecen enfermedades físicas y mentales. Las células de sus cuerpos producen vibraciones de baja velocidad. Carecen de coraje, carecen de esperanza, de fe, serenidad y equilibrio. Son desdichados y envidiosos. Ni ellos se sienten bien ni dejan que los demás se sientan bien. Padecen insomnio, dolencias y angustias constantes por el mal uso de la energía espiritual. Bien, entonces cuidado con esto, las consecuencias, ¿no?, del mal uso, que nos traen todo tipo de enfermedades físicas, mentales, y nos van preparando para un destino bastante amargo y para una vida futura con muchos y muchos problemas. Todo esto puede ser evitado, por supuesto. La protección del Señor es el arma más poderosa de todo buscador de la verdad. Entonces voy a repetir esto porque es muy importante. La protección de la divinidad del Señor es el arma más poderosa de todo buscador de la verdad. La fe en el Señor y la providencia divina es la fuerza más potente del universo. La providencia divina es esa energía que viene del cosmos, de la luz, que nos va a proveer de todo lo que necesitemos durante nuestro largo camino hacia el Samadhi. Si vemos guerras, pobreza, muertes violentas, desavenencias en la humanidad, es porque la misma humanidad participa de las fuerzas involutivas y no quiere dejar de usarlas. Al saltar a la luz, todo yogi deja de estar influenciado por las masas y su fuerza desciende de lo alto, reconfortando su alma de manera constante. El pensamiento positivo transmuta y rejuvenece nuestras energías. La mente cósmica emitió pensamientos constructivos y así nació todo este vasto universo. Este primer pensamiento se manifestó en infinitas vibraciones, dando existencia a las diferentes dimensiones o moradas del cielo. Así como la vibración del paso de un tren puede rajar con los años la pared lindera de un robusto edificio, de la misma manera vibraciones negativas hacen daño donde encuentran seres poco evolucionados. Por el contrario, cuando el ser está en proceso de evolución, su vibración es benéfica y necesaria para todo el plan evolutivo. Todas las fuerzas se resuelven únicamente en un estado de pura vibración. Es decir, tarde o temprano lo que está desviado en el universo será rectificado e ingresado a la luz. Todas las fuerzas involutivas tendrán que arrodillarse finalmente frente a la luz y todos los seres vanidosos serán quebrados en su orgullo. La victoria final es de la luz, por más que momentáneamente parezca lo contrario. Los buscadores de la verdad, un grupo intrépido, altamente entrenados, pero escasos. Los buscadores de la verdad que han podido controlar sus pensamientos son muy escasos en este mundo. La persona que entiende finalmente que debe arriesgarlo todo para trascender el condicionamiento es el buscador experimentado, el buscador profesional, que no se deja engañar por este mundo ni por el consumismo. Estate en este mundo, pero no formes parte de él, ¿no? Eso decían algunos sabios. Un grupo de trabajo interior de élite que reúne condiciones extraordinarias y a la vez ordinarias, pues cualquier persona, si se disciplina, puede realizar progresos evolutivos y tener un destino grandioso.
Del mismo modo que una cascada comparte su agua incesantemente desde lo alto hacia toda la naturaleza, así también una luz protectora y orientativa emana del guía espiritual, que continuamente reside en la luz del Señor y en los maestros espirituales. Su agradable paz se extiende por todas las direcciones, pero esa paz es rechazada por las fuerzas involutivas que intentarán desviar del camino a todo aquel que intente ingresar en la luz. O sea, cuanto más uno intenta ganar luz, las fuerzas involutivas se quedan como locas, se irritan y más ataques vamos a tener. Así que hay que estar preparado para este tipo de cosas, ¿no? Las fuerzas involutivas saben que van a perder, o por lo menos lo presienten, y entonces como estas fuerzas involutivas tarde o temprano ya no van a estar más en el planeta Tierra, intentarán hacer sus últimas jugadas de maldad o de agresividad. Por eso estamos viviendo este contexto, digamos, de guerra, ¿no? Que forma parte de las fuerzas involutivas planetarias, porque está influyendo en todos los países de este planeta. Las formas de pensamiento. Todo pensamiento posee forma, color y poder. Un meditador, un practicante avanzado de mindfulness puede ver todos estos pensamientos con su tercer ojo. El pensamiento es una fuerza formidable. Entonces, la persona que va desarrollando espiritualidad, que va ganando luz, luego puede, digamos, visualizar, por así decirlo, lo que es otras moradas, y esa visualización de otras moradas se realiza a través de una tercera forma de ver que se la denomina tercer ojo, que es simplemente la clarividencia. El Maestro Jesús, por ejemplo, hizo todos sus milagros con el poder del pensamiento divino. Es necesario conocer la técnica secreta y de esta forma manifestarlo. Como decía el Maestro Krishnamurti, suponte que tu mente se ha aquietado por completo y han desaparecido por los pensamientos. Tan pronto como el primer pensamiento comience a manifestarse, rápidamente tomará forma y color. Todo pensamiento posee cierto nombre y determinada forma. Bueno, entonces lo que Krishnamurti quiso decir es que cuando la mente se aquieta totalmente, los pensamientos desaparecen. Y si los pensamientos desaparecen, entonces ahí surge la intuición, ¿no? Surge lo que es la verdadera conexión. Y cuando hay un pensamiento, bueno, eso es el parloteo de la mente humana que no puede dejar de pensar. Es un pensamiento incesante, que lo único que tenemos que hacer es observar esos pensamientos, ¿sí? Que vienen y van, como si fueran olas. No identificarnos con la mente. Usar la mente, pero no dejar que la mente nos use. Todo pensamiento posee cierto nombre y determinada forma. La forma es el estado más grueso y el nombre el más sutil de un solo poder manifiesto llamado pensamiento. Por ejemplo, la forma sol es el estado más grueso y la palabra sol es el pensamiento más sutil. A donde quiera que esté el nombre estará la forma y el pensamiento. Bien, un pensamiento espiritual puede tener un color azul. Un pensamiento saturado de irritación y odio es de color rojo oscuro. Un pensamiento de envidia es verde oscuro y así alternativamente. El yogi, el buscador de la verdad, que se ha experimentado en estas cosas y que ha tenido un adelanto espiritual, puede observar estas cosas. Los pensamientos se materializan. Al principio este planeta, por ejemplo, era solo una idea sutil. Luego se materializó y se dividió en continentes y océanos. Pero antes era solo una sutil idea. El mundo entero visible, por ejemplo, proviene de pensamientos que se han materializado. Forman parte del pensamiento materializado a causa de la caída de la humanidad. Las enfermedades, la ancianidad, la muerte, el dolor, la traición, todo esto forma parte de los pensamientos humanos.
forman parte del pensamiento divino, la tierra, el fuego, el agua, el aire, el éter, etc. El pensamiento esclaviza o libera al hombre. Es el hombre el artífice de su propio pensamiento. Es el hombre el que decide qué tipo de vibración quiere tener su pensamiento y qué tipo de vibración tiene o quiere tener su sentimiento. Por eso no hay otro responsable más que el hombre. Quien ha regulado sus pensamientos es realmente un ángel en la tierra. Existimos en un mundo hecho de pensamientos. Lo primero es el pensamiento. Luego se origina la manifestación de ese pensamiento de la palabra. El pensamiento y el lenguaje están profundamente ligados. Los pensamientos de odio, pesimismo y maldad vulgarizan la vida de sus semejantes. Y lo vulgar siempre vibra hacia el bajo astral, donde se encuentra la oscuridad más profunda. Si la mente, que es la causa de todos los pensamientos, se desvanece, desaparecerán las cosas materiales. Los objetos, las cosas materiales, solo están porque existe el pensamiento. Pero si el pensamiento se aquieta, entonces si desaparece el pensamiento y solo queda la intuición, entonces todo desaparece y vuelve al centro del centro de la luz. Los que tengan pensamientos negativos se conectan, su vibración, su pensamiento se conecta con el bajo astral, que sería lo que la religión católica llama el famoso infierno, el eterno infierno, que no es eterno, pero sí es un infierno, es una vibración muy baja, y los que se dedican al arte de insultar o desarrollar el odio hacen contacto con el bajo astral, lo quieran o no. Bien, los pensamientos se materializan y forman la materia. Los 5 sentidos, el estado de vigilia, el estado de dormitar y el estado de sueño profundo, por ejemplo, todos son productos de la mente. El tiempo es una imaginación de la mente. El tiempo no existe, es solo una ilusión. Todo siempre estuvo, en diferentes estados y formas, pero siempre estuvo. Nosotros siempre estuvimos, nunca fuimos creados. Somos siempre partículas de luz que se han desprendido del gran sol central de luz. No el sol físico, sino el sol sutil de luz. O sea que esto de que hubo una creación no es cierto, siempre hemos estado en otras vibraciones, en otras formas, pero siempre hemos estado. Simplemente nos hemos despegado, por así decirlo, las partículas se han, dispersado del centro, y esas partículas, que son los seres, han formado luego cuerpos físicos, sutiles, etc. Pero siempre hemos estado. El pensamiento crea y o destruye. La acidez del estómago y la dulzura de la miel no están en los objetos, sino en la mente, en el sujeto, en el pensamiento. El pensamiento crea todo. Entonces, antes de que la abeja picara la flor y desarrolle la miel, todo esto forma parte de una idea, de un pensamiento. Ese pensamiento se materializó y luego surgió la forma, luego surge el panal y todo lo demás que ya conocemos. Hay que tener cuidado con esto. La mente produce la forma de cualquier objeto en el que piense intensamente. Si piensas intensamente que vas a morir de cáncer, puedes estar creando este cáncer y materializarlo. Tu mente puede activar un gen hereditario cancerígeno y materializar esta enfermedad, por ejemplo. Por eso, la importancia de mantenerse siempre en la oración y en el pensamiento positivo. Entonces, con la oración podemos contrarrestar esa tendencia hereditaria genética, siempre y cuando el karma lo permita, y podemos entonces mantener el estado de salud. El bien y el mal, el placer y el dolor no se originan de los objetos, forman parte de la actitud de la mente. Entonces, de acuerdo al pensamiento que tengamos, vamos a ir por un camino de placer o un camino de dolor. Nosotros somos los que vamos a elegir esto.
El destino. Los pensamientos son más poderosos que el electromagnetismo. Regulan la existencia, forman la personalidad y determinan el destino. Porque los objetos son, digamos, tienen electromagnetismo, se atraen o se repulsan, pero el pensamiento es mucho más que esto, genera, digamos, lo que sería un destino. O sea, va a generar un montón de actos futuros en nuestra próxima vida y en esta vida también. Así como un pensamiento da lugar prontamente a numerosos pensamientos, una respuesta da lugar a numerosas nuevas respuestas. Una pregunta respondida estimula miles de preguntas más. Supongan que deciden invitar a vuestros amigos a cenar. El solo pensamiento de cenar invita rápidamente a los pensamientos de comidas en la entrada, platos principales, postres, cafecitos, chocolates, etc. La expansión de pensamientos de la mente hacia los objetos es esclavitud. Estar en el momento presente sin pensamientos, estar en mindfulness profundo, es liberación. La renuncia a los pensamientos es liberación. A esto apunta el samadhi, el nirvana. Que el pensamiento sea un servidor nuestro, pero que no sea nuestro amo, que no nos esclavice. Bien, el buscador de la verdad, cuando se ilumina, vive sin pensamientos, percibe las cosas y entiende el mundo con su percepción. Cuando necesita responder a una pregunta, se adapta a la mente humana y entonces conecta su mente de pensamientos para poder responder. Conecta y desconecta su mente de pensamientos de acuerdo a la ocasión. Si la ocasión lo requiere, activa sus pensamientos, caso contrario, permanece con la no mente en perfecta serenidad y paz. La mente emplea trucos, hay que conocer su naturaleza. Solo así puede ser controlada fácilmente. Solo existe el alma inmortal o el Señor sin dualidad. Este universo no existe como tal. Solo la sabiduría puede liberar a la humanidad de este ciclo de reencarnaciones. La persona que no ha aprendido de las pruebas, que ha solamente sufrido, ha agonizado, pero no ha aprendido nada, entonces va a tener que volver a reencarnar para cosechar este mensaje de sabiduría. Este mundo es un juego de la mente. Este mundo no existe en los 3 periodos de tiempo. Claro que no, porque el pasado, presente y futuro son cosas imaginarias. El tiempo no existe. Nunca existió. Siempre estuvo el universo. Si no estaba materializado, estaba en forma sutil como idea, pero siempre estuvo. Cuando se trasciende el pensamiento, funciona la intuición y sobreviene el conocimiento del ser. Entonces, en la trascendencia del pensamiento surge el samadhi, surge el pico máximo de conciencia de un ser humano que se transforma nuevamente en un iluminado o en un ángel del Señor. No sé cuándo la humanidad va a entender esto, que es tan sencillo, ¿no? No es tan difícil, venimos a iluminarnos. Esto ha sido repetido en cada siglo, en cada milenio, en diferentes puntos cardinales, con miles de seres espirituales, miles de maestros y guías, y todavía el ser humano lo único que quiere hacer es acumular poder y dinero, y entonces, bueno, va por camino contrario, ¿no? El pensamiento tiene el poder de crear o de destruir el mundo con un botón nuclear. La mente crea el mundo a semejanza de su propio pensamiento. La mente crea el mundo a semejanza de su propio pensamiento. Como un sueño originando otro sueño dentro de sí, la mente, sin tener forma visible, origina la existencia de la materia visible. La mente, que es invisible, genera los objetos que son palpables, tangibles. Cuando se conserva continuamente el hábito de la oración, se forma en la mente una especie de conducto natural por el que corre automáticamente esa fuerza divina. En el plano mental se desenvuelve la esencia de las distintas imágenes mentales formadas en una vida física específica.
esta esencia formará la base de la próxima vida física. Entonces, la esencia de los pensamientos y sentimientos que tengamos en esta vida va a determinar la esencia de nuestra próxima vida y va a determinar nuestro destino y nuestras condiciones de vida en nuestra propia vida. Incluso va a condicionar qué tipo de cuerpo vamos a tener, qué tipo de inteligencia vamos a tener, dónde vamos a vivir, etc. Siempre y cuando el ser reencarne en este planeta, porque los que no formen parte del plan evolutivo serán enviados hacia otras moradas, como decía el Maestro Jesús. De la misma manera que en cada nacimiento se forma un nuevo cuerpo físico, así también se forman una mente y un cerebro nuevos. Cada karma produce muchos efectos en la mente individual. Hay un karma familiar que abarca a toda la familia. Hay un karma planetario, porque formamos parte de este planeta. Por ejemplo, lo que acontece en Ucrania está teniendo consecuencia a nivel planetario y genera karma para todos. Cuando el Papa Francisco dice, todos somos culpables de esta guerra, está en lo cierto, pues en la naturaleza del ego permanece la disputa. En el inconsciente de cada ser humano hay un deseo de lucha, de guerra. El ego quiere y exige cosas, y para obtenerlas aplica la violencia. La violencia forma parte de la esencia de la personalidad o ego humano, y la violencia no necesariamente es una violencia visible. A veces y muchas veces es una violencia sutil, ¿sí? El hombre crea los escenarios de su vida futura por medio del efecto de sus acciones en esta vida. Toda acción tiene un pasado, toda acción viene de un pasado que fue creado por nosotros y del cual debemos hacernos responsables y transmutarlo. Toda acción tiene un futuro que proviene de ella misma. Lo que hoy hacemos repercutirá sí o sí en un futuro. Toda acción implica un deseo que la origina y un pensamiento que la construye. Entonces, el deseo es el impulso que va a generar el karma. Karma significa acción. Cada pensamiento es como un anillo negativo en la cadena permanente de causas y efectos, en la que cada efecto se convierte a su vez en causa y cada causa a su vez en un nuevo efecto. En esta cadena permanente, cada anillo negativo está constituido por una mezcla de tres partes: deseo, pensamiento y acción. Bien, entonces tenemos anillos que son negativos, que son anillos kármicos, y nuestra escuela espiritual se llama el anillo azul, que tiene otro concepto, que es la representación de la voluntad, la representación del impulso, la representación de la protección. Todo eso significa el anillo azul. Un deseo provoca un pensamiento. El pensamiento se exterioriza a sí mismo en la acción, y la acción forma la trama del destino. Es decir, todo lo que va a acontecer, la historia que va a acontecer, digamos, la historia principal, porque después todo lo demás no se sabe cómo va a suceder, cómo va a reaccionar cada persona, es formado por el karma que está siendo generado en esta vida. Esta vida va a condicionar nuestra propia vida futura. La voracidad egoísta y la envidia de las posesiones de otras personas genera la semilla de una persona negativa en vida futura, mientras que el resentimiento y el desquite, ocultos en la mente no visible, son las semillas de las que brota un soldado asesino, un homicida, etc. Busca un destino de paz y grandeza por medio del pensamiento justo. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Cultiva un hábito y tendrás un carácter. Siembra un carácter amable y cosecharás una próxima vida de paz. El hombre es el chofer de su propio destino. Él es el responsable de los caminos que transita y de si no respetó las normas de tránsito de la vida.
pero puede anular sus malas acciones realizando en compensación buenas acciones. Con decir lo siento mucho, mucho, no arreglamos casi nada. Debemos entrar en acción y realizar actos evolutivos para anular nuestras acciones incorrectas, las que estuvieron fuera de la ley del Señor. Podemos ser libres con la oración y con la meditación. Bueno, les envío a todos un saludo, y a todos los buscadores de la verdad les pido que se protejan y que se mantengan siempre en los pensamientos nobles, que son los pensamientos de protección.